la siguiente agenda y ahí la tienen ustedes en sus ordenadores. El saludo, que ya nos saludamos, la reflexión. Vamos a desarrollar los temas, la ubicación del derecho agrario como instrumento regulador, como instrumento de desarrollo y como política agraria. Vamos a dejar para mañana como instrumento de liberación. El objetivo es analizar la ubicación del derecho agrario como instrumento regulador de desarrollo, de liberación o como rector de la política agraria. Ese es el tema. Aquí tengo en la siguiente diapositiva la reflexión y ahí le pido a uno de ustedes que nos lea esa reflexión. A ver. La vida. La vida. A ver, ¿quién la va a leer? La vida en el campo es una escuela de paciencia. No se puede apurar los cultivos o hacer un buey en 2 días. Muy bien. A ver, ¿qué opinión les merece? Considero que, bueno, ahí se refiere a la vida en el campo, ¿verdad? Pero considero que eso es en todo, y es de que muchas veces queremos que las cosas nos salgan para allá, cuando en realidad todo lleva un proceso, ¿verdad? Podemos ver de que los cultivos, ahora que lo estamos realizando, cultivos la verdad pequeños, pero están llevando un largo proceso, aunque sean cultivos que van a cosechar rápido, pero tienen su propio proceso. No digamos otro tipo de cultivo que realizan en el campo más extenso, ¿verdad? Con grandes extensiones de tierra y todo lo demás. Y considero que en la vida así es. Si podemos ver, ahorita estamos estudiando, estamos llevando un largo proceso para poder llegar al final, ¿verdad? Que va a tener recompensa, porque también como dice ahí, ¿verdad? No se puede ser un buey en 2 días, ¿verdad? Entonces no podemos ser unos buenos abogados, buenos licenciados o buenas personas en 2 días, sino que todo tiene un largo proceso, y considero de que es cuestión de paciencia para todo lo que nosotros nos propongamos realizar. Muy bien, gracias. ¿Otra opinión? Lic, A ver, Marilyn. no, licenciada, eso de que la vida en el campo es una escuela de paciencia, ay, es realmente cierto, porque ahorita con lo poco que he hecho así en lo personal, créanme que todos los días iba a ver que ya naciera y nunca nacía. O sea, era, o sea, para mí perdí la paciencia quizá como a los 5.º día, y mis padres me decían que tenía que tener paciencia, que la semillita no iba a germinar en un día. Sin embargo, me pasaron muchas cosas, salieron las hormigas, se llevaron la semilla y ya no quería sembrar más. Sembré y llegó un pajarito y me la comió las hojitas. Entonces, es de bastante paciencia con todas las adversidades que se presentan, porque igual un día fui, les eché así como tierrita en el tronco, les dediqué tiempo, cayó una gran tormenta y todas quedaron dobladas. Entonces otro día en la mañana me tocó ir, levantarlas, se me secaron algunas. Entonces es bastante tener paciencia para lograr ver algo, porque, o sea, es de dedicarles tiempo también, solamente el. Ok, gracias por compartir el testimonio. ¿Alguien más desea opinar? Nadie. Yo, licenciado. A ver. Este, bueno, primero buenos días. La verdad, bastante bonita la frase en cuanto a lo que la vida
que vivir en un campo implica lo de la frase, ¿verdad? Sino que todo lleva un proceso y que se debe tener paciencia. Por ejemplo, la semilla se siembra, se prepara la tierra, se siembra, germina, se cuida durante, va creciendo, se le echa abono, entonces hasta llegar al punto, el fin de la plantita, que sería echar un fruto, digamos. En ese caso cualquier persona se puede ver reflejada como una plantita, ¿verdad? Que la siembra, prepara la tierra, bueno, nace, digamos, se le va abonando conocimiento, se le van abonando valores, se le va abonando buenas prácticas, y entonces hasta llegar al punto de ser una buena persona en este caso, digamos, y que ha sido creada y preparada para un objetivo en específico de su vida, ¿verdad? Entonces el hecho de vivir así en un campo, en sí la frase tiene bastante sentido para todo, como decía, ¿verdad? Al igual que decía que no se puede hacer o crecer, no sé cómo dice, un buey en 2 días, y como decía el compañero, ¿verdad? El hecho de que para ser un buen abogado se necesita preparación, se necesita dedicación, tener conocimiento, y que para todo, pues no digamos que nosotros apenas vamos en tercer año de universidad y que ya vamos a saber lo que implica el desarrollar o ejercer la labor de la licenciatura que estamos estudiando. Entonces ese hecho significa bastante porque se prepara uno, ¿verdad? Para tener o lograr un objetivo en específico. Solamente, licenciado. Ok, gracias, Eric, y gracias a los demás por los aportes. Vean qué importante es todo lo que han dicho y cómo la reflexión nos está sirviendo para que nos tracemos nosotros algunos objetivos, y entre ellos, pues, la paciencia, con poco a poco, ¿verdad? No se hacen las cosas, dice, en un tiempo pequeño. Hay un adagio que dice, Roma no se construyó en un día. O sea, pasaron muchos años para la construcción de esa Roma con todo el esplendor que tuvo, ¿verdad? Que después se vino a pique, es otra cosa. Pero para llegar a ese esplendor de Roma fue con mucha dedicación. Entonces, lo importante de que ustedes están haciendo es primeramente que ustedes tienen que aprender, además de la paciencia, la concentración, porque como abogados debemos de aprender a concentrarnos, irnos al centro, eso es concentrarnos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Para dónde vamos? O sea, debemos de tener ya ser meticulosos con nuestra carrera y dedicarle tiempo a la lectura, en la que tanto yo he insistido desde que comienzan conmigo, ¿verdad? Creo que es una cantaleta siempre, desde que comienzan las clases conmigo es aprendamos a leer, leamos, concentrémonos, y siempre les digo, vamos a concentrar para la carrera, pero también les he dicho, no nos abandonemos, nosotros no nos abandonemos a nosotros mismos, porque vamos a ser profesionales, pero también vamos a ser padres y madres de familia, también vamos a ser hermanos, vamos a ser tíos, vamos a ser hijos. Entonces, también debemos de cultivar nosotros como personas, y ese cultivo como persona es lo que ahora estamos haciendo, ¿verdad? En esa pequeña actividad que ustedes están haciendo. Digo pequeño porque el agricultor son áreas y áreas de terreno las que va a cuidar todos los días. Y va a ver si habían hormigas, y va a ver si se la llevó la semilla, los pájaros, a ver que toda la cosecha la arrastró el viento, y que todo una noche de lluvia, que la lluvia solo duró media hora, pero el cultivo todo se fue al suelo, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo ha de ser, ¿verdad? Cómo ha de ser de traumante, pero aún con todo eso, él está preparado para esa adversidad, y él, vamos a seguir, y él sigue. ¿Saben que las personas en el campo, esos viejitos, aprenden algo tan bello, aprenden la contemplación? Y eso nosotros no, si nosotros ni siquiera meditación, mucho menos contemplación. Entonces, esas señores a eso de las 2, 3 de la tarde, cuando ya el sol va decayendo y ya está con el cansancio, no sé si han visto algunas imágenes sentados en una piedra, viendo al horizonte. Ellos están contemplando un hermoso atardecer. Y nosotros en la ciudad o en nuestras casas, encerrados ahí, ¿qué hemos contemplado en el transcurso de la tarde? Nada, viendo una película o qué sé yo, cualquier otra cosa, o jugando.
pero no hemos dedicado ese tiempo que allá en el campo lo dedica el agricultor. Así es que espero que esa reflexión y su trabajo pues nos esté fortaleciendo y especialmente que estemos aprendiendo. Muy bien. Me voy a la presentación, que a mí no me aparece ahí. La siguiente diapositiva, que se ha trabado esta cosa. Me esperan un poquito que se trabó esta cosa. Muy bien. No le sale todavía la diapositiva. No, todavía okay. no sale. Ahora sí creo. Derecho agrario como instrumento regulador. Dice en la lámina que existe hoy en día una creciente conciencia de que el derecho puede y debe jugar un papel importante en el desarrollo. En términos generales, ahí estamos hablando en términos generales, que al derecho se le da la importancia en cuanto a que va a ser un instrumento de desarrollo, al derecho en general, ¿verdad? Y hemos dicho que el derecho es aquel instrumento o aquella ciencia o disciplina, porque todavía no nos ponemos de acuerdo si es una ciencia o una disciplina, en que va a regular la conducta de las personas. Entonces, en ese sentido, a regular la conducta de las personas, se supone que puede generar desarrollo. Para el caso del derecho agrario, y en específico del desarrollo agrícola, es el derecho agrario que debe servir como instrumento poderoso del mismo. O sea, si vamos a hablar del desarrollo en el campo, vamos a decir que la rama que se va a encargar para que haya una normativa que regule la conducta de la vida en el campo va a ser el derecho agrario. Como una introducción a esto del derecho agrario como un derecho regulador. En la 11ª Conferencia Regional de la FAO, que fue celebrada en Caracas en 1970, en la resolución de dicha conferencia regional establece: la reforma agraria forma parte del concepto y de la estrategia del desarrollo e implica un proceso de reorientación de las relaciones entre los diversos sectores de la sociedad. El sistema latifundio, minifundio, no es solamente una forma de uso de la tierra, sino todo un sistema social local a través del cual se ejerce dominación sobre el campesinado. Vean lo que dice en la resolución 1470 de la Conferencia Regional de la FAO. En la parte final dice el sistema latifundio minifundio. ¿Qué es un sistema latifundio minifundio? Latifundios son las grandes extensiones de terreno y minifundios son los pequeños terrenos. Entonces, en ese tiempo, estamos hablando que fue la conferencia de 1970, se dictaba de que se ejercía dominación sobre el campesinado. Recordemos que en esos momentos no había habido una reforma, por eso estamos diciendo que el derecho agrario pues habría que aplicar la parte reguladora. Más adelante agrega en la misma conferencia y en la misma resolución que siendo la reforma agraria parte de un proceso global de cambio, no puede ser realizada aisladamente, sino que implica modificaciones en otros sectores de la estructura económica y social y suponen un esfuerzo creador para concebir e implantar nuevos tipos de unidades de producción. O sea, solo reformar las leyes en cuanto a la tenencia de la tierra, por ejemplo, que estamos hablando de una reforma agraria, de una forma agraria total, no es
desvinculante o no es aislada de otras ramas que hay que tomarle atención. Es decir, que la reforma agraria implica además una reforma en el ámbito laboral, porque hay sujetos agrarios que se dedican a trabajar para X persona, para X sujeto. Entonces, habría que establecer no aisladamente la reforma agraria, sino unido a otros, vinculado a otras ramas del derecho. Y, por ejemplo, decía, el derecho laboral. Por ejemplo, también en el derecho económico. Tiene que regularse también junto con el derecho agrario. O sea, el traer los insumos de otros países, por ejemplo, implica que deben haber tratados de libre comercio. El hecho de sacar nuestros productos al exterior, también, ¿verdad? Una regulación. El hecho de que haya un saneamiento ambiental, también, ¿verdad? Tiene que haber una regulación ahí. Muy bien. Eso es lo que decía en esa conferencia. El grupo regional concuerda con la resolución recién mencionada en el sentido que la reforma agraria es una estrategia que establece la necesidad de efectuar cambios profundos en la estructura agraria para conseguir el desarrollo. Por tanto, la reforma agraria es un medio de la política agraria. O sea, que la reforma agraria es nada más una parte de una política agraria. La reforma agraria puede ser, como les dijera, puede ser lo micro. Y la política agraria es lo macro. O sea, debe estar con una vinculación la reforma agraria dentro de una política agraria. Por eso le dice que es una estrategia que establece la necesidad de efectuar cambios profundos en la estructura agraria. Cambios profundos, no solo un medio maquillaje, sino cambios profundos en esa estructura agraria. La reforma agraria se halla estrechamente vinculada al derecho agrario. Por cuanto sin una normativa jurídica no habrá posibilidad de efectuar dicho proceso de cambio estructural y crear una nueva estructura estable, con nuevos sistemas de tenencia que impliquen una distribución más justa del poder político y social y de los ingresos del sector rural, que al mismo tiempo garantice y establezca la participación de la población organizada en el proceso de decisiones a los distintos niveles. Nosotros todavía seguimos quedándonos cortos en cuanto a este derecho agrario regulador, porque a estas alturas del partido, nuestras leyes agrarias son un poquito viejitas. Sí, puede ser un poquito viejitas, no, por no decir que son bien ancianitas. Entonces, no se le ha dado la suficiente importancia a este rubro tan importante de todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros no tenemos una población organizada en el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles, no lo tenemos. Después de la reforma agraria, que se suponía que la reforma agraria era para que hubiese una equidad, una justa distribución de la riqueza. ¿Qué sucedió? Les digo yo, teníamos una reforma agraria que la tuvimos allá por el 1989. Quiero ver, creo que no. 79, 89 no, 79. Porque luego allá por el 80, 81 comienza la guerra. Entonces, para mí en particular, si ya se había establecido la tenencia de la tierra y se había entregado la tierra a los que realmente la estaban cultivando, no debió haber guerra. Ese es mi punto de vista, no debió haber guerra. Debería de haberse consolidado más esas estructuras y debía de haberse dedicado un tiempo recursos
para ayudar en la parte técnica, para ayudar en la parte científica, para ayudar en la parte organizativa. Pero ¿qué sucedió? Se hizo una reforma agraria y viene la guerra. Y la gente del campo, ¿qué hizo? Emigrar a las ciudades o emigrar a otros países, porque no se podía vivir en el campo. O sea, se abandonó el agro. Luego después entramos a esos 12 años de guerra, en donde hubo un abandono total del agro. Cuando se firman los acuerdos de paz ya por 1992, del agro se olvidaron. ¿Qué comenzaron a hacer en este país? A traer el montón de maquilas. Entonces, aquí tenemos maquileros. Yo hasta les decía, allá cuando estaba trabajando con los chicos, imagínense, hace como unos 15 años, que tuve un 9º grado, les decía, pareciera ser que estamos formando pura mano de obra, porque había un montón de bachilleratos, bachillerato agrícola, bachillerato en salud, bachillerato no sé qué, hostelería y turismo, había unos 25 bachilleratos, usted podía de un abanico de oportunidades para ser bachiller. ¿Para qué? El muchacho solo salía de bachiller y a trabajar, porque le interesaba que hubiese mano de obra para la maquila. Pero del agro, ¿qué? El muchacho allá en el campo, al no tener las herramientas necesarias que hizo, se fue a Estados Unidos o a otros países. Ustedes van a encontrar en la campiña nuestra que hay unas grandes casas, sí, pero esas casas no son dinero de que se haya salido de los cultivos, sino que los muchachos tuvieron que irse a otros países. Entonces, se le resta importancia a esto que acabamos de hablar. Mucho menos organización de los campesinos, ¿verdad? No ha habido organización de los campesinos. El proceso de reforma agraria supone una decisión política. Claro que tiene que haber una pieza de correspondencia allí, alguien interesado para que haya una verdadera transformación. Previa, dice, de aplicar un determinado esquema de desarrollo. O sea, vamos a entrar es una decisión política, pero primero tiene que establecerse un plan, qué es lo que queremos, cómo queremos ver transformado nuestro sector agrario. Y ya con ello, pues, ahí, ¿verdad? Una decisión política que vaya a hacer una reforma. Las medidas que se tomen para lograr determinados objetivos y metas no podrían aplicarse si no es por medio de una legislación agraria. De ahí la estrecha relación que existe entre el derecho agrario y la reforma agraria. Cuando hablamos de derecho agrario es lo macro y una reforma agraria es lo micro. O sea, dentro del derecho agrario tiene que establecerse reformas agrarias. Pero por su propia naturaleza, las medidas de reforma agraria deben ser de carácter transitorio o temporal, en el sentido de que se deben cumplir los objetivos y metas dentro de plazos previstos, que por lo demás deberán ser lo más cortos posibles en circunstancias que los fines del derecho agrario deben ser permanentes. O sea, las reformas agrarias transitorias, de acuerdo a cómo van cambiando las sociedades, así va a ir dándose la importancia a establecer normas apropiadas. Pero los fines del derecho agrario, estos tienen que ser permanentes, no transitorios, no temporales. Lo anterior no significa de manera alguna que la parte normativa debe ser invariable, sino por el contrario, también estará en permanente revisión y evolución si desea ir al compás de los hechos sociales y no después de. O sea, nuestras normas, nuestro derecho agrario debería estar en constante revisión para ver cómo es que va caminando a la par de los eventos sociales y no ir así como estamos, ¿verdad?, atrás de los eventos sociales. Por eso nos parece limitado afirmar en forma absoluta que el derecho agrario es el derecho de la reforma agraria. No estamos hablando de que el derecho agrario sea el derecho de la reforma agraria. El derecho agrario, les dije, es más amplio, es aquel que debe estar vinculado con otras ramas del derecho. Como también sería difícil aceptar que la reforma agraria nace como consecuencia del derecho agrario. Tampoco, ¿verdad? No es que nazca, sino ese es el deber ser. Una vez implantada una nueva estructura agraria,
no corresponderá hablar de reforma agraria, sino de un desarrollo rural. Cómo va desarrollándose la vida de la persona, esa dignidad de nuestro campesino allá en el campo. Cómo es que le estamos dando la importancia necesaria a un sector que es el que nos mantiene a todos, ¿verdad? Ya le hablábamos en la clase pasada, como de lo que hay en el campo, se han construido esas grandes ciudades. ¿Y qué es lo que se ha llevado el campesino? Solo el trabajo. Al derecho agrario le cabe una participación importante, tanto en la etapa de remoción de la antigua estructura, como en la construcción de nueva estructura agraria, que sea más acorde con los objetivos y metas trazados y solucione los graves inconvenientes existentes, tanto de tipo político como económico, social y cultural. Vean ustedes que vamos hablando de que esa normativa agraria debe de apuntarle a solución de graves inconvenientes que existen, tanto de tipo político. Díganme ustedes cómo estamos en ese ámbito, cómo estamos en el ámbito económico, cómo estamos allá en la parte social, donde muchos dicen que no se puede vivir. Han habido tantos asesinatos de gente que iba o venía de trabajar. Y en cuanto a la cultura, pues también ahí ya tenemos más cultura de extranjera y no una cultura propia. En relación con la etapa de remoción de la antigua estructura, corresponderá al derecho agrario intervenir en el proceso de diagnóstico de la situación existente, aportando la faceta jurídica que permita identificar los obstáculos jurídicos e institucionales, así como recomendar las medidas que se deberán tomar para remover dichos obstáculos, ya sea de orden constitucional o simplemente legal, de manera de poder contar con una legislación que sea no solo ágil y eficaz, sino que al mismo tiempo guarde una relación armónica con el resto del sistema legal. Saben que he tomado todo esto del libro que se llama Manual de Derecho Agrario, de un autor costarricense, porque después de esta conferencia, Costa Rica sí cambió toda su estructura agraria. Bueno, hasta tienen ellos tribunales agrarios y tienen, creo que, cámara, que se dedican a velar por los derechos del sector agrario. O sea, bueno, Costa Rica siempre nos lleva una delantera, ¿verdad? Nosotros todavía estamos ahí muy atrás. Entonces, la idea es que esa legislación desde la Constitución debería estar ya establecida. Como dicen, no solo sea ágil y eficaz, sino que haya armonía, como se los dije, con otras ramas del derecho, con lo económico, con el derecho económico, ¿sí? Con el derecho comercial, ¿sí? Con el derecho laboral. Tiene que haber una relación intrínseca para tener un verdadero derecho agrario. Asimismo, el derecho agrario permitirá contar con instituciones administrativas, no solo con un Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Sino instituciones administrativas dotadas de facultades suficientes y no discutibles para aplicar la legislación de reforma agraria que se dicte y para cumplir con las metas y objetivos establecidos. ¿Con qué nos topamos nosotros en nuestro derecho agrario? ¿Qué? Ni siquiera tenemos una política agraria. La política agraria que tenemos es data de los gobiernos anteriores. En este gobierno no tenemos nada. Solo tenemos un montón de dinero gastado, eso sí, ¿verdad? No lo voy a dejar de decir. Y tenemos un ministro que quiere que se le entregue dinero para hacer préstamos. Eso no es lo que demanda una política agraria como bien pensada. Sin embargo, eso es lo que tenemos. La etapa de construcción de la nueva estructura en la reforma agraria también es un todo complejo donde deberán intervenir diferentes disciplinas científicas. Más adelante vamos a hablar del derecho de la relación que debe tener el derecho agrario con la sociología, con la psicología, con la medicina,
con todas esas disciplinas. Al derecho agrario cabe, sí, una parte importante, aportando la faceta jurídica en el diseño, constitución y organización de nuevas formas de tenencia, principalmente formas asociativas de producción, que permitan alcanzar incrementos en la producción mediante mejor utilización de los recursos productivos y la adopción de tecnologías convenientes. Establecer las normas que estimulen mayores inversiones, aumente los niveles de ingreso del campesinado y garanticen una distribución más justa del ingreso rural. Vean ustedes que nos está demandando que haya formas asociativas de producción. O sea, no ver al campesino de forma individual, sino permitir o en la parte técnica que ellos puedan asociarse. Sí, hay algunas iniciativas que datan de mucho tiempo también, porque tenemos, por ejemplo, la ley de riego y avenamiento, en donde tenemos distritos de riego. En esos distritos de riego, ahí va implementada la parte de forma asociativa de producción. Tenemos el distrito de riego de Zapotitán, por ejemplo. Todas esas tierras por ese sector son tierras que ya están grabadas porque pertenecen a un distrito de riego. Y ahí tenemos asociaciones de regantes, que son las personas que se asocian para tener un cultivo bajo la modalidad de regadío. Entonces, tenemos algunos pinceladas, puede decir, de esas formas asociativas, pero habría que darle más auge a esta parte. Mejor utilización de los recursos productivos, dice, y la adopción de tecnologías convenientes. En cuanto a las tecnologías, pues solo las grandes haciendas que tienen tecnologías apropiadas. Pero todavía vemos bueyes con un arado, ¿verdad? Y los agricultores de sol a sol llevando aquel arado. Asimismo, le corresponderá participar activamente en el diseño e implementación de formas de organización campesina y de participación en los procesos de toma de decisiones a diferentes niveles. También le corresponderá intervenir en el diseño e implementación de toda una estructura de servicio que apoya a las empresas campesinas creadas bajo una nueva estructura de propiedad. Aquí estamos incluyendo otra cosa. Estamos hablando de empresas campesinas, que va a estar en esa vinculación con otros derechos, con el derecho o establecidas en el Código de Comercio, ¿verdad? Que es lo que establece la parte de las empresas. Por último, debe garantizar que en la nueva estructura creada no se repitan los vicios que la hicieron no solo injusta, sino también ineficaz. En otras palabras, deberá velar para que se cumplan los fines permanentes de la política agraria. Para ello se deberán continuamente realizar investigaciones jurídicas agrarias que permiten conocer la eficacia de las normas dictadas y proponer las medidas correctivas que sean necesarias. Vean ustedes, en este sentido, pues está hablando de no repetir los vicios que hicieron injusta, sino también ineficaz aquel proceso, por ejemplo, que hubo de reforma agraria, ¿verdad? Los fines permanentes de la política agraria, como les digo ahorita, no tenemos nada. Y realizar investigaciones, pero bueno, ahorita sí se le está dando mucho dinero, ¿verdad? Pero en otros años al Ministerio de Agricultura y Ganadería en el presupuesto ha sido muy reducido. Entonces no ha habido suficientes técnicos o ingenieros agrónomos que vayan y que estén en el campo. Claro, debo decirles que en años anteriores, quizás allá por 1980 y algo, 85, en cada pueblo había una dependencia del MAC y había un ingeniero agrónomo. Y iba a la campiña a ver si las vacas de los
de los ganaderos tenían alguna enfermedad. Iba a ver si había en las fincas alguna plaga en las cosechas o en cualquier otra cosecha. O sea, había una persona encargada, pero eso no sé qué pasó, ¿verdad? Se le dejó de dar importancia a eso. La función del legislador en su esencia política es ajustar el ordenamiento jurídico a la agricultura, a esas exigencias, promulgando leyes orgánicas que le den contenido a los hechos técnicos y políticos de la agricultura, regule los ciclos biológicos y productivos de los animales y los vegetales, dotando de instrumentos legales para dar mayor competitividad a las empresas agrarias. Entonces, hasta aquí el desarrollo de ese derecho agrario como regulador. ¿Tienen alguna pregunta? El derecho agrario como instrumento regulador. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, licenciado. No. ¿Ven cómo es que debe de existir reglas claras en leyes específicas que regulen la parte agraria? O sea, no podemos decir que tenemos un derecho agrario, pero que no, así como lo tenemos ahorita, pues totalmente olvidado, sino que debe de haber una iniciativa en la parte política para que pueda y pueda establecer normas que sean justas y sean atinadas. Por eso esta última diapositiva de esa parte les dice que la función del legislador en su esencia política es ajustar el ordenamiento jurídico de la agricultura a esas exigencias, ¿sí? Y va a promulgar leyes orgánicas que le den contenido a los hechos técnicos y políticos de la agricultura. O sea, no solo estamos hablando de la parte política meramente, sino de esa parte técnica que debe de ir acompañada allá en el sector agrario, allá en la campiña. Muy bien, entonces como instrumento de desarrollo, el derecho agrario, aquí les he escrito, les he sacado del libro, que en el desarrollo de la actividad agraria, el agricultor campesino, o como se le denomina modernamente, empresario agrario, combina y organiza distintos factores productivos: tierra o base material de la empresa agraria, instrumentos de producción, capital y trabajo. Desarrolla y ejercita su empresa agraria para dirigir el ciclo de vida animal o vegetal, procurando controlar el riesgo biológico y orientar el ciclo productivo al punto en el cual deba aprovechar los frutos o productos vegetales o animales. El derecho agrario, como instrumento de desarrollo, es precisamente eso. Procurar que no haya solamente producción, sino que haya productividad. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? Que la producción es, voy a decir, solo para el mercado interno o solo para la familia, solo para el consumo. La productividad es el excedente, que es el que va a comercializar este agricultor para poder vender eso, para poder sacar para la subsistencia de su propia familia o de esa comunidad. Entonces, cuando hablamos del instrumento de desarrollo, es que nos va a permitir dignificar al campesino, porque él es el que procura, dice, controlar el riesgo biológico y orienta el ciclo productivo, ¿sí? Con el objetivo, dice, de aprovechar los frutos o productos vegetales o animales. Entonces, estamos hablando de un desarrollo del sector campesino. En consecuencia, el primer riesgo asumido por el sujeto de derecho agrario es el riesgo biológico.
en el cual puede constituirse un riesgo extremo proveniente de los fenómenos propios de la naturaleza. Primero, los vientos, la lluvia, que también puede dañar, las inundaciones, las plagas que dañan o afectan el desarrollo de las plantaciones o la salud de los animales. Dice hoy en día, este tipo de riesgos derivados por un lado del cambio climático, tenemos por años tenemos sequías y otro año tenemos inundaciones, que es el fenómeno del Niño, y por otro lado podemos tener enfermedades animales como es la gripe aviar, la fiebre porcina, la encefalopatía espongiforme bovina, que ponen en grave riesgo la seguridad alimentaria. O sea, el campesino tiene que ir viendo todo esto, que se enfrenta a riesgos biológicos y que para ver su cosecha o para tener una producción, tiene que lidiar con todos estos fenómenos, muchos propios de la naturaleza. Un segundo tipo de riesgo biológico son los riesgos internos, producto de los mismos seres animales, el ganado, las aves, los peces, o vegetales, la floricultura, la fruticultura y la horticultura. Y productos tradicionales como el café, la caña de azúcar y el arroz, por padecimientos intrínsecos de sus propios factores genéticos. O sea, tenemos una plantación de café, por ejemplo, que por los mismos factores que la tierra tal vez no es propicia o que ya perdió todo su potencial orgánico de fertilización, puede ser que tengamos una producción poca. Entonces, ahí estamos viendo que no hay un verdadero desarrollo. Y probablemente podría ser por algunas enfermedades propias de las plantas. Hay plantas que ellas mismas traen ya en sus genes esas enfermedades. Entonces, ese es el segundo riesgo que enfrenta o encara allá en el sector agropecuario. Y el tercer tipo de riesgo, que son los de carácter estructural, pues si la estructura de la empresa agraria no está adecuado a una buena técnica agraria, ¿sí?, que garantice la protección de la producción y el adecuado desarrollo del ciclo biológico, cualquier defecto en la misma puede significar la destrucción del cultivo o la pérdida de la crianza. Es decir, que si no hay una adecuada preparación científico-técnica, una ayuda aparte en cuanto a todos estos fenómenos, podemos tener una decadencia de la agricultura. Y dice, nos referimos, por ejemplo, a los invernaderos, a los canales de riego, a las técnicas en la construcción de almácigos, a la selección de especies y variedades vegetales o animales dentro de la propia empresa y la liberación de organismos genéticamente modificados en el ambiente que pueden provocar efectos dañinos en las especies nativas originarias. O sea, si no tenemos una verdadera preparación en cuanto al conocimiento de todo esto, puede esto significar un grave riesgo en la producción. Por esa razón, los problemas derivados del riesgo económico en la agricultura no encuentran una solución en las reglas normales del mercado, sino que requerida la intervención del Estado, orientada a restablecer las condiciones paritarias para la agricultura en condiciones de equidad y eficiencia productiva. O sea que no podemos desvincular del sector agropecuario la intervención del Estado. Es necesario, mediante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, podría ser, con respecto a la tecnificación, desplegar, ¿verdad?, a los ingenieros agrónomos que vayan a la campiña y que les den todos los insumos y la ayuda técnica necesaria para la producción, para la intervención en cualquiera de los riesgos que estamos viendo, de cara a una productividad, de cara a que es el agricultor el que va a sostener toda la economía de nuestras casas,
¿sí? Y les he dicho, del campo a la mesa, ¿sí o no? Todo lo que nosotros consumimos proviene del campo. Entonces, si no se enfrenta, o sea, no se les da los insumos necesarios a los que realmente lo necesitan, entonces vamos a tener una crisis alimentaria que ya nos están diciendo de hace muchos años, que nos acercamos a una crisis alimentaria. Pero pareciera ser que somos a oídos sordos. Acá nos entra y acá nos sale, ¿verdad? No hay conciencia realmente de este fenómeno. Y vean que los organismos internacionales son los que más están quizás colaborando un poquitito, ¿verdad? Ya en el sector campesino, por medio de ONGs, ahí están. Hasta Cáritas andaba allá, ¿verdad? Ayudando a las personas. Sí hubo un momento de auge en el emprendedurismo en cuanto a las señoras que iban a poner alguna denuncia en Ciudad Mujer, y ahí les enseñaban a cómo tener sus huertos caseros y todo eso. Pero se terminó también, ¿verdad? Ahorita no sé qué es lo que están haciendo, más con la pandemia, mucho menos han de estar ahí pendientes de las señoras en cuanto a eso. Entonces, es necesario que el Estado intervenga para que realmente haya un desarrollo en la parte agrícola. Muy bien, ahí tenemos el derecho agrario como un derecho de desarrollo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay preguntas. El derecho agrario como rector de la política agraria. Muy bien. En la 13ª Cumbre de Presidentes de Centroamérica se firma el Compromiso Agropecuario de Panamá como reconocimiento del esfuerzo que realizan los productores agropecuarios de Centroamérica para recuperar la importancia del sector en la seguridad alimenticia de la población, en la generación de empleo y en las exportaciones totales. Los gobiernos se comprometieron a dar apoyo con políticas macroeconómicas y sectoriales que le permitiera mantener al sector agropecuario como eje vital del desarrollo económico y social de nuestra región. Esa fue la 13ª Cumbre de Presidentes de Centroamérica. Quizás antes decirles que la política agraria nace en el seno de un ministerio, independientemente cualquier ministerio, y es aprobada por el Consejo de Ministros. O sea, tiene que ser propuesta por el ministerio, donde ha habido un equipo multidisciplinario, voy a decir yo, que ha creado esa política, y luego después pasa a estudio del Consejo de Ministros y es aprobada en Consejo de Ministros. En esa cumbre, los presidentes se comprometieron a crear políticas agrarias que fuesen pertinentes. El compromiso se orienta en 5 direcciones, ese compromiso que adquirieron nuestros presidentes. Una estrategia regional para las exportaciones agropecuarias, agroindustriales, liberación comercial, eliminación de barreras no arancelarias, tarificación universal y liberación para productos tropicales, garantizar la seguridad alimentaria y la protección del pequeño productor centroamericano de granos básicos, de las fluctuaciones y distorsiones existentes en los mercados internacionales mediante arancel básico uniforme y mecanismos de banda de precios. Defensa de los precios justos para los productos principales de exportación, entre ellos el café, que es un producto de todos los países de Centroamérica, el banano, que es más que todo un producto en su mayor proporción lo tiene Honduras, el ganado, ¿verdad? Que también algo ahí tenemos, el azúcar, que también es uno de nuestros productos de exportación, eliminación de medidas restrictivas para el acceso de dichos productos a otros mercados.
Esa fue una de los compromisos que se adquirieron en esa reunión de presidentes. Ese fue el primer compromiso de cara a una política agraria, ¿verdad? El perfeccionamiento del libre comercio intrarregional de productos agropecuarios. Dice, la creación de un sistema centroamericano de información agrícola. Permítame que alguien quiera entrar. Decíamos creación de un sistema centroamericano de información agrícola y agroindustrial, incorporación de Panamá al libre comercio de productos agropecuarios, la creación de un mecanismo de solución de productos agropecuarios, derogación del protocolo de comercio de granos básicos. Ese fue otro de los compromisos, libre comercio intrarregional. ¿Sí? Libre comercio intrarregional. Dentro de la región de Centroamérica que hubiese un libre comercio, para que nosotros no pasáramos hambre, ¿verdad? Otro compromiso, la participación de la iniciativa privada en el proceso de desarrollo, integración y apertura comercial. Es decir, fomentar la iniciativa privada y garantizar su participación en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias y agroalimentarias centroamericanas. Vean, el sector privado participando en el diseño de una política agropecuaria y agroalimentaria. Y por último, otro de los compromisos fue la valorización de los recursos naturales y la protección ambiental. Es decir, incorporar la variable ambiental de nuestros países en las negociaciones multilaterales, destacar la importancia de la región, el área del Darién, apoyar al CATIE en la creación del Fondo Patrimonial para el Manejo de Proyectos Regionales. El CATIE significa Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Esos fueron los 5 compromisos que adquirieron los presidentes centroamericanos de cara a establecer una política agraria. Y esto se iba a gestionar o se debe gestionar con la, ¿cómo se llama? Los diputados del Parlamento Centroamericano, ¿sí? Ahí se tendría que dotar de todas las herramientas necesarias para establecer un corredor centroamericano en donde no haya problemas alimenticios desde Guatemala, incluyendo Panamá. Sí, la idea era incluir Panamá, pero digamos hasta Costa Rica. Y que hubiese toda una estrategia en esa política de los estados, ¿sí? Para que los alimentos no faltaran. Nosotros, si ustedes leen un poquito cómo está la estructura del mundo, nos damos cuenta que nosotros estamos totalmente aislados. Cada quien reza para su santo. Si se van allá a Europa, tenemos, por ejemplo, todo Europa unido. Sí, toda Europa está unido. En todo. O sea, Europa, la Unión de Países Europeos, todos los países europeos velan cada uno. Es verdad que tienen gobiernos diferentes, pero hay libre comercio, pueden ir de un lugar a otro. O sea, no hay tantas trabas. Si vamos allá por Asia, tenemos también, ¿verdad? Asia con los tigres asiáticos, todos están unidos, ¿sí? Nosotros, Canadá por su lado, Estados Unidos por su lado, México por su lado, El Salvador por su lado. O sea, no hay una unidad. Se intentó establecer alguna unidad allá en Sudamérica con lo del Mercosur, ¿se recuerdan? Pero realmente después ya no hubo nada, pues porque era más que todo con los países que estaban hablando del socialismo del siglo XXI. Creo que estaba Perú, Venezuela, no recuerdo quién es más, pero ahí estaban los países del cono sur en una vinculación.
Entonces, la idea es esa. Solos es más difícil, pero juntos podemos lograr grandes cosas. Pero en Centroamérica siempre se ha tratado de la unificación, no de los estados, sino la unificación de Centroamérica. Y ese ha sido un tema, más que todo, muy difícil de concretizar, más que todo en el área política. Así es que cuando hablamos de la política agraria, aquí les traigo unos compromisos que se han establecido de cara a establecer una política agraria, no solamente nacional, sino también regional. Costa Rica ha trabajado mucho en eso. Hace algún tiempo, cuando se dio el problema de la roya, por ejemplo, Costa Rica, Honduras e incluso creo que Nicaragua, inyectó grandes capitales al sector agropecuario. Y eran particulares porque las fincas no son del Estado, son de particulares. Pero esos particulares generan empleo, esos particulares generan divisas. Entonces, habrá que establecer políticas de cara a que si generan divisas, generan también impuestos. Y los impuestos sostienen al Estado. Entonces, debería dársele la importancia que estos merecen. Por un lado, entonces, nosotros abandonamos el sector agropecuario. Se abandonó. Desconozco las razones por las cuales no se le dio la importancia. Creo yo, y ese es un criterio muy personal, que en ese momento lo que teníamos era un gobierno de izquierda. Y si un gobierno de izquierda inyecta capital a los capitalistas, ¿cómo hubiese quedado, verdad? Ante el público en general, ante sus adeptos? Pues no lo hicieron. Pero el sector agropecuario, especialmente el caficultor, se vino abajo con esa plaga que le llegó a los cafetales. ¿Cómo vamos a salir de esta? Ahorita en este problema que tenemos está bien complicado, porque sin transporte no pueden llegar a las fincas para darles todo el soporte técnico que esto requiere. Por ejemplo, un cafetal, los que viven ahí por lo menos cerquita del campo se habrán dado cuenta que un cafetal todo el año hay que estarlo trabajando, todo el año. Que primero que hay que hacer la parte del miqueo, quitar toda la sombra, que después hay que ir y abonar, que después hay que ir a limpiar el café, que después es todo un trabajo. Después hay que ir a las cortes del café y de hacer todo el proceso de sacar ese café. O sea, todo el año es de estarle metiendo trabajo a un cafetal. Entonces, por lo tanto, todo el año hay empleo en los cafetales. Entonces, el gobierno debería de ver desde ese punto de vista. Estos particulares están generando empleo, generan divisas y generan impuestos. Entonces, incluirlo dentro de la política agraria. Muy bien, eso fue lo que les preparé para esta mañana. Abrir micrófonos y dedicamos un tiempo a comentarios, preguntas y aportes. Voy a dejar de grabar ahorita y hacemos las preguntas.